Saludos para todos. Soy Dani Alcántara, presidente del Grupo de Comunicación ACD Media, y estamos frente a ustedes en ocasión de presentar la 25ª Encuesta Nacional de Opinión Pública que venimos desarrollando desde hace un tiempo. Con ustedes esta encuesta, que es la número 25, y se estará transmitiendo a través de los medios de ACD Media. Usted podrá ser testigo del hallazgo de esta investigación que se llevó a cabo entre los días del 17 al 19 del presente mes de octubre, con una muestra de 1.200 personas, un margen de error de más o menos 2.8%, un nivel de confianza de un 95%, y la escogencia de la población es la siguiente: 50% hombres, 50% mujer. Distribución por región: 39.5 de la zona metropolitana, 21.1 del norte y del oeste, 16.2 del norte y el este, 16.5 del sur y 10.3 de la zona del este. Otro detalle interesante además es el siguiente: distribución por ocupación. De los encuestados, el 36.2 dijo tener empleo formal, el 29.7 dijo tener empleo informal, el 17.9 dijo no tener empleo y el 11.9 dice que tenía oficio en el hogar doméstico. El 2.3 estaban estudiando y el 2.0 era pensionado. Distribución por educación. Estudio secundario, de los entrevistados el 52.1%. Estudios primarios o sin estudio 25.9%. Estudios universitarios 20.6%. Maestría, posgrado o doctorado 1.4%. Ingresos mensuales de los entrevistados menos de 30,000 pesos, el 64.4%. Entre 30,000 y 50,000, el 24.8%. Entre 50,000 a 70,000, el 6.3%. Entre 70,000 a 100,000, el 2.8%. Entre 100,000, el 1.4%. Y más de 200,000, el 0.3% de los entrevistados. Vamos a pasar a la siguiente información. La siguiente información habla sobre los principales problemas de la República Dominicana. Adelante, Belgi Castillo. Principales problemas del país: delincuencia 37.6%, economía 21.7%, alto costo de la vida, la comida 8.6%, el desempleo representa un 5.9%, la energía eléctrica, apagones, factura cara, representa un problema para el 4.6%, la salud 4.0%, problemas en la educación 3.8%, la corrupción un problema para el 3.1%, infraestructura 2.0%, la pobreza un 1.1%, inmigración haitiana 1.1%, otros 3.9%, ninguno 1.4%, no sabe, dijo un 1.4%. Los problemas con la economía y el poder adquisitivo representan el 37.3% de los problemas del país. Bueno, la percepción de la corrupción en comparación a gobiernos anteriores, ¿diría usted que la corrupción en el gobierno actual es el 65% dice que hay mucha corrupción, un 30.6% dice que hay algo de corrupción, un 3.6% no hay corrupción y un 0.9% no sabe? Dice, en comparación a gobiernos anteriores, diría usted que la corrupción en el gobierno actual es el... Un 37.7% dice que mucho mayor
con relación al gobierno anterior, un 10.4%, dice que algo mayor, igual un 18.2%, algo menor un 21.6%, un 10%, un 10.2% dice que mucho menor y 1.9% no sabe. Más corrupción ahora un 48.1%, menos corrupción ahora un 31.8%. ¿Cómo valora la forma en que Abinader ha manejado los casos de corrupción de su gobierno? El 43.5% ha hecho algunos esfuerzos, pero no suficiente, dice. El 32.7% dice no ha hecho nada relevante. El 22.3% dice ha actuado con firmeza dejando la justicia que actúe. Y no sabe 1.5%. ¿Cree usted que en República Dominicana la justicia es independiente, Belkis Castillo? Para un 45.1% no es independiente la justicia, aunque para el 52.7% sí. No sabe o no respondió al respecto el 2.2%, esto con relación a que sí cree que en República Dominicana la justicia es independiente. ¿Qué tan preocupado se siente por la situación de Haití y cómo afecta a la República Dominicana? ¿Ven ustedes ahí? El 65.9% está muy preocupado por la situación de Haití, el 18.2% está algo preocupado, el 7.5% está poco preocupado, el 8.3% nada preocupado, 0.1% no responde o no sabe, y el nivel de preocupación sube cuando se suman las partidas a 84.1% de los ciudadanos de este país tienen preocupación por el tema Haití. Los que no están preocupados es una minoría de 15.8%. ¿Cómo dice que se siente preocupado por la situación de Haití? Esto está relacionado o más relacionado con Napoleón de la Cruz. La seguridad del país en general, el 40.4% está más preocupado. Mi seguridad personal, eso es la gente pensando y en su familia, un 23.7%. Mayor gasto del Estado en la salud, que le preocupa cuánto está gastando el gobierno en educación, en salud, con la migración 9.4%, frente al tema de inseguridad y violencia que puedan cruzar la frontera un 8.2%, pérdida de empleo para los dominicanos por la mano de obra haitiana 6.0%, la imagen internacional del país 3.9% y el incremento de la migración irregular 2.1%. No sabe o no respondió un 6.2%. ¿Cómo valora usted la forma en que el presidente Luis Abinader está manejando la crisis de Haití? El 11.5% dice que muy bien, el 37.6% dice que bien, el 28.4% dice que mal, el 17.8% dice muy mal y el 4.7% no sabe o no respondió. Positivamente lo ven manejando la situación bien al presidente el 49.1% de la población. Negativamente manejada mal la situación haitiana por parte del presidente lo ve el 46.2%. ¿Cómo califica el trabajo de los funcionarios del gobierno? Ante esta pregunta, para el 3.2%, muy bueno, el 30.3% bueno, que hace una sumatoria de 33.5%, para el 46.0% malo y muy malo para el 16.1%, sumando esta negativa, 62.1% califica el trabajo de los funcionarios del gobierno malo y el 4.4% no respondió o no sabe. ¿Cómo valora la gestión del gobierno Abinader en las siguientes áreas? En educación pública, el 63.2%
la valora positivamente, el 34.5% la ve negativa. La salud pública, el 56% la valora positiva, el 41.9% la valora negativa. Obras públicas, carreteras, caminos, calles, el 53.9% la ve positiva, el 43.2% la ve negativa, la gestión de obras públicas. La creación de empleo, el 34.9% de la población la ve positiva, el 62.0% la ve negativa. El crecimiento económico del país, el 30.3% lo ve positivo, la gestión del gobierno, mientras que el 68% la ve negativa. La lucha contra la delincuencia, el 21.5% de la población ve la gestión del gobierno positiva, el 76.8% la ve negativa. El control del costo de la vida, la inflación, el dinero, la circulación, el 18.5% lo ve positivo, el 80.1% la ve negativa. ¿Conoce o has escuchado de los siguientes funcionarios? Farideh Raful, ministra de Interior y Policía, ¿la conoce o ha escuchado? El 79.2%. A David Collado, ministro de Turismo, lo conoce el 79.0%. A Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, el 73.6% lo conoce o ha escuchado de él. Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, el 68.6% le conoce. Victorito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, le conoce o ha escuchado de él el 59.4%. A José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, le conoce o ha escuchado de él el 53.7%. A Luis Miguel de Camps, que es el ministro de Educación, el 42.2% le conoce o ha escuchado de él. Kelvin Cruz, ministro de Deportes, el 40.7% ha escuchado o le conoce. A Wellington Arnott, director del INAPA, el 38.2% dice que le conoce o ha escuchado de él. Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, el 35.3% le conoce o ha escuchado de él. A Román Andrés Jaques Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral, le conoce o ha escuchado de él el 30.8%. A Limber Cruz, ministro de Agricultura, el 30.5% le conoce o ha escuchado de él. A Eduardo Sanz Lobatón Yayo, director general de Aduanas, el 30.3% dice que le conoce o que ha escuchado sobre su persona. Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas, le conoce o ha escuchado de él el 30.0% de la población. Eddie Olivares, ministro de Trabajo, un 28.7% le conoce. A Víctor Atala, que es el ministro de Salud Pública, le conoce o ha escuchado de él el 27.2%. A Joel Santos, ministro de Energía y Minas, el 21.3%, dice conocerlo o al menos ha escuchado de él. Y a Magín Díaz, el superministro, ministro de Hacienda y Economía, le conoce el 19.9%. Valoración del gabinete. Solo si los conoce, ¿cómo califica usted la gestión de los siguientes funcionarios? David Collado, ministro de Agricultura. De Turismo. Perdón, David Collado, ministro de Turismo, 86.1 positivo, 9.4 negativo. Kelvin Cruz, ministro de Deportes, 76.2 positivo, 15.0 negativo. Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, 69.2 positivo, 23.8 negativo. Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, 67.8 positivo, 24.9 negativo. Ramón Jaques Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral, 67.1 positivo, 24.6 negativo. Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas de la República Dominicana, 66.6 positivo, 23.3 negativo.
Wellington Arnaud, director de INAPA, 63.5 positivo, 20.8 negativo. Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, 62.5 positivo, 29.3 negativo. Eduardo Sanz Lobatón Yayo, director general de aduanas, 62.2 positivo, 24.7 negativo. Víctor Atala, ministro de Salud, 61.2 positivo, 28.9 negativo. Luis Miguel de Camps, ministro de Educación, 60.2 positivo, 30.9 negativo. Magín Díaz, ministro de Hacienda, 59.9 positivo, 28.3 negativo. Limber Cruz, ministro de Agricultura, 58.3 positivo, 31.6 negativo. Eddie Olivares, ministro de Trabajo, 58.1 positivo, 32.8 negativo. Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPYME, 57.2 positivo, 34.2 negativo. José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, 54.3 positivo, 37.6 negativo. Joel Santos, ministro de Energía y Minas, 51.9 positivo, 38.7 negativo. Farideh Raful, ministra de Interior y Policía, 38.4 positivo, 58.4 negativo. Conocimiento y valoración positiva del gabinete. David Collado, ministro de Turismo, lo conoce un 79%, lo valora positivamente un 86.1%. ¿Entendió, Freddy? Sí, sí. O sea, del que lo conoce, lo valora favorablemente el 86.1%. Del que lo conoce. Del que lo conoce. Adelante. Kelvin Cruz, ministro de Deportes, el 40.7% de la población lo conoce, el 76.2% lo valora positivamente. Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, el 35.3% de la población lo conoce, el 69.2% lo valora positivamente. Eduardo Estrella, ministro de Obras Públicas, el 73.6% lo conoce, pero solo el 67.8% lo valora positivamente. Román Jaques Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral, el 30.8% lo conoce y el 67.1% lo valora positivamente. Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas, el 30% lo conoce, el 66.6% lo valora positivamente. Wellington Arnaud, director de INAPA, el 38.2% lo conoce y el 63.5% lo valora positivamente. Roberto Ángel Salcedo Robertico, ministro de Cultura, el 68.6% lo conoce, el 62.5% lo valora positivamente. Hay más que lo conocen de los que lo valoran positivamente. Eduardo Sanz Lobatón Yayo, director de aduanas, el 30.3% lo conoce y el 62.2% lo valora positivamente. Más gente lo valora positivamente de los que lo conocen. Víctor Atala, ministro de Salud, el 27.2% lo conoce, el 61.2% lo valora positivamente. Luis Miguel de Camps, ministro de Educación, el 42.2% lo conoce, el 60.2% lo valora positivamente. Magín Díaz, la estrella del momento, ministro de Hacienda, el 19.9% lo conoce, el 59.9% lo valora positivamente. Limber Cruz, ministro de Agricultura, el 30.5% lo conoce, el 58.3% lo valora positivamente. Eddie Olivares, ministro de Trabajo, el 28.7% lo conoce, el 58.1% lo valora positivamente. Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, el 59.4% lo conoce y el 57.2% lo valora positivamente. José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, el 53.7% lo conoce, el 54.3% lo valora positivamente. Joel Santos, el ministro de Energía y Minas,
el 21.3% lo conoce, el 51.9% lo valora positivamente. Farideh Raful, ministra de Interior y Policía, el 79.2% la conoce y solo el 38.4% la valora positivamente. ¿Simpatiza por algún partido político? Fíjense ustedes esto. No simpatiza con ningún partido político el 48.1% de los encuestados. Simpatiza por el PRM un 27.8%, por el PLD un 13.2%, por la Fuerza del Pueblo 8.9%, otro 1.3%, no sabe o no responde 0.7%. El 35.1% de la población mayor a 50 años dijo simpatizar con el partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno. Si hoy se celebraran las elecciones, ¿por cuál partido votaría? El PRM, 31.2% votaría por el PRM. El PLD, 25.5% votaría por el Partido Morado. La Fuerza del Pueblo, 23.5% votaría por el Partido Verde. Otros, 2.6%. No votaría 11.1%. No sabe o no conoce 6.1%. ¿Qué partido considera más cercano a la gente común? Partido de la Liberación Dominicana 36.8, PRM 33.5, Fuerza del Pueblo 14.6, otro 1.9, no sabe o no responde 10.3, ninguno 2.9. ¿A qué partido considera más preparado para gobernar el país? Dice un 32.1% que el partido más preparado para gobernar el país es el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el de la estrella amarilla. Para el 31.4%, el mejor preparado para gobernar es el PRM en gobierno. Fuerza del Pueblo lo dice un 18.1%, que es el que está mejor preparado. Otros 2.0% no respondió o no sabe, un 12.8%. Ninguno, un 3.6%. ¿Qué confianza le inspiran los principales partidos políticos dominicanos? El PLD, 46.2%, tiene mucha o algo de confianza. 52.7%, poca o ninguna confianza. La Fuerza del Pueblo, 38.7%, mucha o algo de confianza. 59.9%, poca o ninguna confianza. El PRM, 37.9%, mucha o algo de confianza. 60.7%, poca o ninguna confianza. De los siguientes líderes del PRM, ¿a quién prefiere como candidato? Eso es la pregunta abierta a la población general. El 44.2% dice que prefiere en el PRM a David Collado como su candidato. El 13.8% dice que prefiere a Carolina Mejía. El 7.4% dice que a Raquel Peña. Y el 3.5% dice que a Eduardo Sanz. El 2.4% dice que a Wellington Arnott. El 2.2% a Tony Peña, el 1.3% a Guido Gómez Mazara, el 1.2% a Víctor de Asa, 18.9% a ninguno y no sabe el 5.1%. De los siguientes líderes del PRM, ¿a quién prefiere como candidato? Esta pregunta se le hizo a los que se identificaron como miembros del PRM. Salvador Sánchez, adelante. A David Collado, con un 51%, es el principal preferido por los miembros del PRM. Carolina Mejía, un 20.1% la prefiere dentro del PRM. A Raquel Peña, un 8.1%. A Yayo Sanz Lobatón, un 4.7%. A Wellington Arnott, un 4.1%. A Tony Peña Guava, un 2.3%. A Guido Gómez Mazara, un 1.9%,
a Víctor de Aza un 1%. Ninguno 2.9%, no sabe 3.9%. De los siguientes líderes del PLD, ¿a quién prefiere como candidato? Población general. Abel Martínez, 36.3%. Gonzalo Castillo, 18.8%. Francisco Javier García, 7.1%. Francisco Domínguez Brito, 2.9%. Charlie Mariotti, 2.5%. Juan Ariel Jiménez, 1.2%. Ninguno, 26.8%. Y no sabe, 4.4%. De los siguientes líderes del PLD, ¿a quién prefiere como candidato? Esta pregunta se le hizo a los miembros del PLD. Abel Martínez es el preferido para el 50.3%, miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Gonzalo Castillo, el preferido para el 23.1%. Francisco Javier García lo prefiere un 12.3%. A Francisco Domínguez Brito lo prefiere solo un 2.7%. A Charlie Mariotti un 2.5% lo prefiere como candidato. A Juan Ariel Méndez el 0.8%. El 6.5% a ninguno y dijo no saber el 1.8%. De los siguientes líderes de la Fuerza del Pueblo, ¿a quién prefiere la gente como candidato? La gente, la población. A Omar Fernández, el 49.9%. A Leonel Fernández, el 31.1%. Ninguno o no les interesa el 17.8% y no sabe o no respondió el 1.2%. Cuando la pregunta se hace a aquellos que se identificaron como miembros del partido Fuerza del Pueblo y se le preguntó a quién usted prefiere como candidato entre Omar Fernández y Leonel Fernández, y el resultado es el siguiente. El 54.8% prefiere a Omar Fernández y el 44.8% prefiere al padre, a Leonel Fernández. Bien, queremos dar las gracias a Belki Castillo, Salvador Sánchez, Napoleón de la Cruz, a Freddy Sandoval y a todos ustedes que nos han acompañado durante esta presentación de la 25ª entrega de la Encuesta Nacional de Opinión Pública del Grupo de Comunicación ACD Media. A través de nuestros medios, ustedes pueden darle seguimiento y obvio veremos la reacción que esto genera al darse a conocer como estudio de opinión interesante. Hasta la próxima.